3 semanas habían pasado desde que Dr. Patricia Ruiz cerró el caso de Rocky y las 28 familias afectadas por la red de manipulación de memoria. Su trabajo había expuesto una conspiración que se extendía por toda España, pero algo la inquietaba. Los documentos finales del caso mencionaban repetidamente a un Hakim Ruiz, sin relación familiar con ella, cuyas decisiones judiciales habían facilitado muchas de las adopciones fraudulentas de perros. Demasiadas coincidencias, murmuró Patricia mientras revisaba los archivos en el tren hacia Madrid. El patrón era claro: cada vez que las familias intentaban investigar las historias de sus perros adoptados, los casos legales terminaban en el escritorio del Hakim Alejandro Ruiz, quien consistentemente fallaba a favor del silencio y la protección de la privacidad familiar. Al llegar al Tribunal Supremo de Madrid, Patricia se sintió abrumada por la grandeza del edificio. Era aquí donde se tomaban las decisiones más importantes del país, donde la justicia se suponía que reinaba suprema. Pero después de semanas investigando la corrupción sistemática, había aprendido que las apariencias podían ser profundamente engañosas. Su cita era con el capitán Morales, quien había sido transferido a una unidad especial de investigación de corrupción judicial. Dr. Ruiz la saludó en los escalones del tribunal: me alegra que pudiera venir. Lo que vamos a ver hoy podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro sistema judicial. ¿Tan grave es?, preguntó Patricia, ajustando su maletín. Peor de lo que imagina. Y todo comenzó con un Rottweiler que simplemente no podía mantenerse quieto durante las audiencias. El Hakim Alejandro Ruiz era conocido en todo Madrid por su eficiencia y su aparente dedicación a la justicia. Durante 15 años, había manejado algunos de los casos más complicados del país con lo que parecía ser sabiduría impecable. Lo que nadie sabía era que durante los últimos 3 años, cada una de sus decisiones había sido observada por un testigo silencioso. Titán era un Rottweiler imponente de 4 años, oficialmente registrado como perro de terapia del Hakim. La historia oficial era que Ruiz había adoptado a Titán después de un divorcio difícil, y que el perro lo ayudaba a manejar el estrés de su trabajo. Los colegas del Hakim encontraban encantadora la presencia del animal en el tribunal, especialmente cuando Titán se sentaba obedientemente durante las audiencias más largas. Nunca había visto un perro tan bien comportado, le había comentado la secretaria judicial, Rosa Mendoza, a varios visitantes. Titán simplemente se sienta allí, observando todo como si entendiera cada palabra. Lo que Rosa y otros no sabían era que Titán sí entendía. No las palabras específicas, pero sí los patrones de comportamiento, las tensiones, las mentiras. Su entrenamiento especializado le había enseñado a reconocer señales que los humanos pasaban por alto, y durante 3 años, había estado recopilando evidencia de una manera que nadie habría imaginado posible. El collar de Titán parecía ordinario a primera vista, cuero negro grueso, apropiado para un perro de su tamaño. Pero bajo examen más cercano, Patricia notó irregularidades sutiles en el diseño, pequeñas protuberancias que no pertenecían a un collar normal. La primera pista real llegó durante una audiencia rutinaria sobre un caso de custodia infantil. Patricia estaba en la galería pública, observando los procedimientos como parte de su investigación sobre patrones judiciales sospechosos. Titán estaba en su lugar usual, al lado del escritorio del Hakim, aparentemente dormitando. Pero Patricia notó algo extraño. Cada vez que el Hakim tomaba dinero discretamente de su cajón, algo que hacía cuando creía que nadie estaba mirando, Titán levantaba ligeramente la cabeza, como si estuviera respondiendo a una señal específica. El movimiento era sutil, casi imperceptible, pero consistente. «¿Ve eso?», le susurró al capitán Morales, quien estaba sentado junto a ella. «¿El qué?». «El perro. Observa su comportamiento cada vez que el Hakim toca ese cajón». Durante la siguiente hora, el patrón se repitió 5 veces más. Titán no estaba simplemente descansando, estaba trabajando, documentando, recopilando evidencia con una precisión que habría impresionado al investigador más experimentado. Después de la audiencia, Patricia se acercó cautelosamente a Titán. El perro la miró directamente a los ojos, y en esa mirada, ella vio algo que la sorprendió: inteligencia calculadora, casi como si el animal estuviera evaluando si podía confiar en ella. «Hola, muchacho», murmuró suavemente, extendiendo su mano. Titán la olfateó cuidadosamente, luego hizo algo inesperado, se acercó y presionó su cabeza contra la pierna de Patricia, como si estuviera buscando ayuda. Durante las siguientes semanas, Patricia regresó al tribunal repetidamente, ostensiblemente para completar su investigación oficial,
pero en realidad para observar a Titán más de cerca. Lo que descubrió la perturbó profundamente. El Rottweiler mostraba signos claros de estrés postraumático. A pesar de su comportamiento aparentemente calmado durante las audiencias, Patricia notó que Titán se lamía obsesivamente las patas cuando estaba solo, un signo clásico de ansiedad extrema en perros. También desarrollaba un temblor sutil cada vez que ciertas personas entraban al tribunal. Este perro ha visto cosas que lo han traumatizado, le confió a Morales durante una de sus conversaciones nocturnas. Su comportamiento no es el de un perro de terapia. Es el de un testigo que ha sido forzado a presenciar actos terribles repetidamente. Más preocupante aún era la reacción de Titán hacia el propio Hakim Ruiz. Aunque parecía obediente en público, Patricia observó momentos cuando el perro mostraba signos sutiles de miedo, orejas hacia atrás, cola baja, evitación del contacto visual directo. No era la relación típica entre un perro y su dueño amoroso. ¿Cuánto tiempo dijo que el Hakim ha tenido a Titán?, preguntó Patricia. 3 años, respondió Morales. Desde su divorcio. Interesante. Eso coincide exactamente con el periodo en que comenzaron a aparecer las irregularidades más serias en sus decisiones judiciales. Una noche, mientras trabajaba tarde en el tribunal, Patricia presenció algo que confirmó sus sospechas. Ruiz estaba en su oficina con un hombre que ella no reconoció, contando dinero en efectivo. Titán estaba presente, pero su lenguaje corporal era de sumisión temerosa, no de compañía cómoda. La oportunidad de examinar el collar de Titán llegó cuando el Hakim tuvo que ausentarse por una emergencia médica fingida. Patricia había coordinado con Morales para crear una distracción que les permitiera acceso al tribunal después de horas. Tranquilo, muchacho, murmuró Patricia mientras se acercaba a Titán, quien había sido dejado solo en la oficina del Hakim. Solo queremos ayudarte. Para su sorpresa, Titán no opuso resistencia cuando ella comenzó a examinar su collar. De hecho, parecía casi aliviado de que alguien finalmente prestara atención a lo que había estado cargando alrededor de su cuello durante años. El collar era una obra maestra de ingeniería en miniatura. Ocultas dentro del cuero grueso había múltiples cámaras microscópicas, micrófonos direccionales, y un dispositivo de almacenamiento de datos que había estado grabando continuamente durante 3 años. El nivel de sofisticación era militar. Dios mío, susurró Morales cuando Patricia le mostró su descubrimiento. ¿Quién podría haber creado algo así? Alguien con recursos serios y acceso a tecnología gubernamental, respondió Patricia. Esto no es algo que se pueda comprar en el mercado negro común. Pero la verdadera shock llegó cuando Patricia descubrió un compartimento adicional en el collar. Dentro había una pequeña tarjeta de memoria marcada con el símbolo de Proyecto Justicia, el mismo símbolo que había aparecido en algunos de los documentos más clasificados del caso de Rocky. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró Patricia. Titán no es solo un testigo accidental. Ha sido parte de una operación de vigilancia planificada. Esa noche, en una sala segura de la oficina del capitán Morales, Patricia y su equipo comenzaron a revisar 3 años de grabaciones de audio y vídeo. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. Las grabaciones mostraban a Hakim Ruiz participando en una red de corrupción que se extendía desde casos de adopción fraudulenta hasta decisiones de sentencia alteradas por dinero. Había vídeos de él recibiendo sobornos, alterando documentos legales, y coordinando con criminales conocidos para asegurar veredictos específicos. Mira esta fecha, dijo Morales, señalando una grabación de hace 2 años. Este es el caso de la familia Mendoza, uno de los casos de adopción de perros que investigaste. En la grabación, Ruiz estaba hablando por teléfono con alguien sobre asegurar que la familia no haga preguntas sobre el origen del animal. Había recibido 50,000 euros por fallar a favor del silencio en el caso. Pero lo más perturbador era ver cómo Titán había documentado todo. Las cámaras en su collar habían capturado ángulos que habrían sido imposibles para cualquier dispositivo de vigilancia humano. El perro había estado en la posición perfecta para registrar cada transacción corrupta, cada conversación incriminatoria. Titán ha sido el testigo involuntario más efectivo en la historia del sistema judicial español, observó Patricia. Sin saber lo que estaba haciendo, ha recopilado evidencia suficiente para derribar no solo a Ruiz, sino a toda su red. Las grabaciones también revelaron algo más inquietante: Titán había sido entrenado específicamente para esta misión.
Había referencias a su condicionamiento y programación de respuesta, sugiriendo que alguien había seleccionado y preparado cuidadosamente al perro para este papel. A medida que Patricia y Morales profundizaban en las grabaciones, comenzó a emerger un patrón más amplio y más aterrador. El Hakim Ruiz no era un actor solitario, era parte de una red de corrupción que incluía políticos, empresarios y otros jueces. «Mira estos nombres», dijo Patricia, señalando una lista que habían compilado de las grabaciones. «Reconozco algunos de estos del caso de Rocky. Son los mismos individuos que estaban facilitando las adopciones fraudulentas de perros». La conexión era clara, la misma organización que había estado manipulando memorias familiares y reemplazando perros también había corrompido el sistema judicial para proteger sus operaciones. Titán había estado documentando el nivel más alto de esta conspiración sin saberlo. Morales identificó otros casos problemáticos. Cada vez que una familia trataba de investigar las circunstancias extrañas de su perro, el caso terminaba en el tribunal de Ruiz. Y él consistentemente fallaba para proteger a los perpetradores. Pero las grabaciones también revelaron algo más, la existencia de otros perros como Titán. Había referencias a unidades de documentación canina en diferentes ciudades españolas, sugiriendo que esta operación de vigilancia era nacional en alcance. ¿Cuántos perros como Titán hay allá afuera?, se preguntó Patricia en voz alta. Y más importante, añadió Morales, ¿quién los está controlando? Porque alguien ha estado recopilando toda esta evidencia durante años. La pregunta es, ¿para qué propósito? Las grabaciones sugerían que había una guerra interna dentro de la red de corrupción, con diferentes facciones usando perros entrenados para espiar unas a otras. Mientras la investigación continuaba, Patricia se preocupó cada vez más por el bienestar de Titán. El perro había estado llevando el peso de ser un espía involuntario durante 3 años, y los efectos psicológicos eran evidentes. Necesitamos evaluar su condición mental, le dijo al doctor Carlos Mendoza, un veterinario especializado en trauma canino que había ayudado en el caso de Rocky. Este animal ha sido sometido a estrés extremo durante años. El examen de Titán reveló lo que Patricia había sospechado. El perro mostraba signos severos de estrés postraumático, hipervigilancia, respuestas de sobresalto exageradas, y comportamiento obsesivo-compulsivo. Había sido entrenado para permanecer inmóvil durante situaciones tensas, reprimiendo sus instintos naturales de huir o defenderse. Es como si hubiera sido convertido en una máquina de grabación viviente, explicó Dr. Mendoza. Su bienestar emocional fue completamente ignorado en favor de su función de vigilancia. Pero había esperanza. A diferencia de Rocky, quien había sido manipulado para reemplazar a otro perro, Titán había mantenido su identidad básica. Su trauma era el resultado de lo que había presenciado, no de confusión sobre quién era. Con terapia y cuidado adecuado, Titán puede recuperarse, aseguró Dr. Mendoza. Pero necesita ser removido permanentemente de cualquier situación que le recuerde su función anterior. Patricia tomó una decisión que cambiaría todo, adoptaría a Titán ella misma. Había desarrollado una conexión especial con el perro, y sentía la responsabilidad de ayudarlo a sanar después de años de ser usado como herramienta. Con evidencia sólida en sus manos, Patricia y Morales comenzaron a planificar la confrontación con el Hakim Ruiz. No sería una arrestación simple, necesitaban desmantelar toda la red mientras protegían a otros perros que podrían estar en situaciones similares. Tenemos que actuar simultáneamente en múltiples ubicaciones, explicó Morales durante la reunión de planificación. Si Ruiz sospecha que hemos descubierto a Titán, podría alertar a toda la red. La operación sería coordinada con agencias federales, ya que la evidencia sugería actividad criminal en múltiples jurisdicciones. También trabajarían con organizaciones de bienestar animal para asegurar que cualquier perro rescatado recibiera atención inmediata. Patricia insistió en que Titán fuera protegido durante toda la operación. Este perro ha sufrido suficiente. No permitiré que sea traumatizado más. ¿Estás segura de que quieres adoptarlo?, preguntó Morales. Será un recordatorio constante de este caso. Exactamente por eso, respondió Patricia. Titán merece una vida donde su valor sea reconocido no por lo que puede documentar, sino por quién es como individuo. Mientras finalizaban los planes, Patricia pasó tiempo cada día con Titán, comenzando lentamente el proceso de ganarse su confianza genuina. El perro respondía positivamente a la gentileza consistente, algo que había faltado en su vida durante años. La mañana del 15 de marzo,
múltiples equipos de policía se movilizaron simultáneamente a través de Madrid y otras ciudades españolas. La Operación Justicia Real había comenzado, nombrándola así para distinguirla del corrupto Proyecto Justicia que habían descubierto. Patricia llegó al tribunal con Morales, llevando consigo las órdenes de arresto y confiscación de evidencia. Titán estaba con el Hakim Ruiz en su oficina, aparentemente comenzando otro día normal de trabajo. Señor Ruiz, anunció Morales al entrar en la oficina, está bajo arresto por corrupción judicial, aceptación de sobornos y conspiración criminal. La reacción de Ruiz fue de shock genuino seguido por negación furiosa. Esto es ridículo. Soy uno de los jueces más respetados del país. Y también uno de los más corruptos, respondió Patricia, mostrándole una tableta con las grabaciones de Titán. Su perro ha estado documentando sus crímenes durante 3 años. El color se drenó del rostro de Ruiz cuando vio las grabaciones. Su mirada se dirigió a Titán, quien por primera vez en años no estaba actuando sumisamente. En cambio, el perro se había posicionado cerca de Patricia, como si finalmente hubiera encontrado a alguien en quien confiar. Titán no entendía lo que estaba haciendo, continuó Patricia. Fue usado como herramienta en una operación que traumatizó severamente a un animal inocente. Eso, en mi opinión, es tan criminal como sus otros actos. En el tribunal donde Ruiz había pervertido la justicia durante años, ahora enfrentaba su propio juicio. Las grabaciones de Titán fueron presentadas como evidencia central, mostrando 3 años de actividad criminal documentada meticulosamente. Las grabaciones muestran al acusado aceptando sobornos por un total de 2,3 millones de euros durante el periodo en cuestión, testificó Patricia ante el tribunal. También documentan su participación en la manipulación de 47 casos diferentes, incluyendo adopciones fraudulentas de animales y alteración de sentencias penales. La defensa de Ruiz argumentó que las grabaciones habían sido obtenidas sin su consentimiento, pero el tribunal determinó que como él mismo había colocado el dispositivo de grabación en Titán, había renunciado efectivamente a cualquier expectativa de privacidad. Más damning fueron las grabaciones que mostraban a Ruiz coordinando con otros miembros de la red. Sus propias palabras lo incriminaron en múltiples conspiraciones, incluyendo el plan para usar perros entrenados para espiar a rivales dentro de la organización criminal. El acusado no solo corrompió nuestro sistema judicial, declaró el fiscal, sino que abusó de un animal inocente para facilitar sus crímenes. La traición de la confianza pública es total y absoluta. Titán no estaba presente durante el juicio. Patricia había insistido en que el perro no fuera sometido al estrés de otro ambiente judicial. En cambio, estaba comenzando su nueva vida, aprendiendo lentamente que no todos los humanos eran peligrosos. La evidencia de Titán tuvo un efecto dominó a través de todo el sistema judicial español. Las grabaciones habían capturado no solo las actividades de Ruiz, sino también conversaciones que implicaban a docenas de otros funcionarios corruptos. Hemos identificado 23 jueces adicionales que están bajo investigación, reportó Morales durante una conferencia de prensa. Las grabaciones de Titán han proporcionado pistas que nos han llevado a una red de corrupción que se extiende por toda España. Simultáneamente, operaciones de rescate encontraron 8 perros más que habían sido equipados con dispositivos de vigilancia similares. Cada uno mostraba signos de trauma y condicionamiento, pero todos fueron colocados inmediatamente en programas de rehabilitación. Patricia trabajó personalmente con varios de estos perros, desarrollando protocolos de terapia basados en su experiencia con Titán. Estos animales son víctimas, no herramientas, insistía en cada entrevista. Merecen ser tratados con la misma compasión que cualquier otra víctima de crimen. La investigación también reveló la conexión más amplia con el caso de Rocky. La misma organización criminal había estado operando en múltiples niveles: manipulación de memoria familiar, reemplazo de mascotas y corrupción judicial. Todo era parte de un sistema diseñado para mantener silencio y evitar investigación. Estamos viendo la exposición de la red criminal más sofisticada en la historia moderna española, declaró el ministro de Justicia. Y todo comenzó con un perro que inadvertidamente se convirtió en nuestro mejor detective. 2 meses después de la operación, Titán estaba viviendo una vida completamente diferente en la casa de Patricia en las afueras de Madrid. El proceso de rehabilitación había sido lento pero constante, con avances medibles cada semana. Los primeros días fueron los más difíciles, explicó Patricia al doctor Mendoza durante una de sus visitas de seguimiento. Titán esperaba que le pusiera el collar de grabación cada mañana. Cuando no lo hacía, se ponía ansioso, como si hubiera fallado en algún deber.
Gradualmente, Titán aprendió que ya no tenía que trabajar. Podía jugar, explorar, y simplemente ser un perro. Sus respuestas de hipervigilancia disminuyeron, y comenzó a mostrar comportamientos normales de perro que habían sido suprimidos durante años. El momento decisivo llegó cuando Titán trajo un juguete por primera vez, recordó Patricia con una sonrisa. Durante 3 años, había sido entrenado para permanecer perfectamente quieto y observar. Verlo jugar voluntariamente fue como ver renacer su personalidad. Pero Titán también retuvo algunas de las habilidades que había desarrollado. Tenía una capacidad extraordinaria para leer el lenguaje corporal humano y detectar engaño. Patricia decidió que estas habilidades podrían ser útiles en su trabajo forense, pero solo si Titán estaba cómodo y nunca forzado. Ahora es mi socio, no mi herramienta, explicó. Si él quiere ayudar en una investigación, será porque elige hacerlo, no porque esté condicionado para ello. La transformación de Titán se convirtió en un caso de estudio para la rehabilitación de animales traumatizados por actividades criminales. Mientras Titán se adaptaba a su nueva vida, Patricia continuó analizando las grabaciones para extraer cada pieza de evidencia posible. En una sesión tardía de revisión, descubrió algo que había pasado por alto anteriormente, referencias a una fase final del proyecto que involucraría reunificación genética. ¿Qué podría significar reunificación genética?, se preguntó Patricia en voz alta mientras revisaba las transcripciones. La respuesta llegó en forma de una conversación grabada entre Ruiz y un contacto no identificado: los perros han servido su propósito como vigilantes. Ahora necesitamos la fase final, usar sus habilidades genéticamente superiores para crear la próxima generación de operativos. Están hablando de criar, realizó Patricia con horror. Quieren usar estos perros traumatizados para crear más animales para sus operaciones. Pero había otra pista intrigante. En varias grabaciones, se mencionaba a un Border Collie en Sevilla, que aparentemente había desarrollado capacidades no programadas. Las conversaciones sugerían que este perro había comenzado a mostrar comportamientos que sus manejadores no esperaban. Luna, murmuró Patricia, recordando un informe que había recibido de Sevilla. Hay un Border Collie llamado Luna que ha estado actuando extrañamente, como si estuviera buscando algo específico. Las grabaciones de Titán mencionaban que Luna había sido separada de su unidad hermana durante el entrenamiento inicial. La implicación era clara: había otros perros relacionados genéticamente que habían sido dispersados para diferentes operaciones. Titán, dijo Patricia suavemente, mostrándole una foto de Luna en su tableta. La reacción del Rottweiler fue inmediata e intensa, se acercó a la pantalla, olfateó, y emitió un sonido que Patricia nunca había escuchado antes, una mezcla de reconocimiento y anhelo. Patricia organizó inmediatamente una videollamada con los investigadores en Sevilla que estaban monitoreando a Luna. Cuando las dos pantallas se conectaron y Titán vio a Luna, su reacción confirmó las sospechas de Patricia. Titán se acercó a la pantalla y puso su pata sobre la imagen de Luna. El Border Collie en Sevilla respondió de manera similar, acercándose a su pantalla y emitiendo sonidos de reconocimiento. Era claro que estos dos perros tenían una conexión profunda. Son hermanos, realizó Patricia. O al menos, fueron criados juntos y separados para diferentes operaciones. Dr. Mendoza, quien estaba presente para la llamada, observó fascinado. El reconocimiento es inmediato y emocional. Estos perros definitivamente tienen un vínculo familiar o social fuerte. Las grabaciones de Titán proporcionaron más pistas sobre la conexión. Había referencias a Luna siendo reubicada para operación doméstica, mientras Titán era asignado para infiltración judicial. La organización había separado intencionalmente a los hermanos para usar sus diferentes temperamentos en distintos tipos de misiones. Luna está en Sevilla con una familia llamada Herrera, reportó el investigador desde la otra ciudad. Pero su comportamiento ha sido errático últimamente. Parece estar buscando algo o a alguien constantemente. Está buscando a Titán, concluyó Patricia. Estos perros mantuvieron un vínculo emocional a pesar de años de separación y condicionamiento. La llamada de vídeo era inadecuada para una reunión real, pero fue un primer paso crucial. Patricia comenzó inmediatamente a hacer planes para traer a Luna a Madrid, o llevar a Titán a Sevilla, para una reunión cara a cara. Una semana después, Patricia y Titán emprendieron el viaje a Sevilla. Titán había estado claramente excitado desde que vio a Luna en la videollamada, mostrando más energía y anticipación de la que había demostrado desde su rescate.
¿Sientes que vas a ver a tu hermana, muchacho?, le preguntó Patricia mientras conducían. Titán respondió con un ladrido suave y se posicionó para tener la mejor vista posible del camino adelante. El viaje le dio a Patricia tiempo para reflexionar sobre todo lo que habían descubierto. La red de corrupción había sido más extensa y más cruel de lo que nadie había imaginado. No solo habían corrompido el sistema judicial y manipulado familias, sino que habían criado y traumatizado animales para usar como herramientas. Pero hay una belleza en esto también, murmuró, mirando a Titán en el espejo retrovisor. A pesar de todo lo que les hicieron, mantuvieron su capacidad de amar y conectar. Eso es algo que ningún entrenamiento puede quitar. Cuando llegaron a las afueras de Sevilla, Titán se volvió notablemente más alerta. Sus sentidos estaban captando algo que Patricia no podía percibir, quizás el olor familiar de su hermana, o simplemente la proximidad a alguien importante de su pasado. La familia Herrera había accedido a hospedar la reunión en su casa. Elena Herrera, quien había seguido los casos de perros traumatizados con gran interés, estaba preparada para lo que podría ser una reunión emocional. Luna ha estado especialmente inquieta hoy, reportó Elena cuando Patricia llamó para confirmar su llegada. Es como si supiera que algo importante está a punto de suceder. El momento en que Titán y Luna se vieron en persona fue uno de los más emotivos que Patricia había presenciado en años de trabajo forense. Los dos perros se detuvieron a unos metros de distancia, estudiándose mutuamente con una intensidad que hizo que todos los humanos presentes contuvieran la respiración. Luego Luna emitió un sonido suave, casi como un llanto, y corrió hacia Titán. Los dos perros se envolvieron en lo que solo podía describirse como un abrazo, presionando sus cuerpos juntos y emitiendo sonidos de reconocimiento y alivio. Nunca había visto nada así, murmuró Elena Herrera, limpiándose las lágrimas de los ojos. Es como si hubieran estado buscándose uno al otro durante años. Camila Herrera, ahora una joven adulta que había seguido la carrera de veterinaria inspirada por sus experiencias con perros traumatizados, observó el comportamiento de los dos animales. Miren cómo se comunican. No es solo reconocimiento, es como si se estuvieran contando lo que han pasado. Durante las siguientes horas, Titán y Luna fueron inseparables. Jugaron juntos con una libertad que ninguno había mostrado durante años, como si la presencia del otro hubiera despertado partes de sus personalidades que habían estado dormidas. La terapia más efectiva para el trauma a veces es la conexión con otros que han pasado por experiencias similares, observó Patricia. Estos dos se entienden de una manera que nosotros nunca podremos. Pero también había una comunicación más profunda ocurriendo. Luna llevó a Titán a varios lugares específicos en el jardín de la familia Herrera, como si estuviera mostrándole cosas importantes que había descubierto o escondido. Lo que Luna le mostró a Titán resultó ser otra pieza crucial del rompecabezas. En un rincón del jardín de los Herrera, había enterrado objetos que había estado recolectando durante meses, fotografías, pequeños dispositivos electrónicos, y documentos que había encontrado durante sus misiones anteriores. Luna ha estado creando su propio archivo de evidencia, realizó Patricia con asombro mientras examinaba los objetos. Sin entrenamiento específico para hacerlo, desarrolló instintivamente la necesidad de preservar información importante. Entre los objetos había fotografías de otros perros, un Australian Shepherd, un pastor alemán, un Golden Retriever, y varios más. Cada foto tenía números escritos en el reverso, aparentemente códigos de identificación. Estos deben ser otros perros en la red, concluyó Patricia. Luna los conoció durante su entrenamiento y ha estado guardando evidencia de su existencia. Pero el descubrimiento más significativo fue un pequeño dispositivo de almacenamiento que contenía archivos de audio. Cuando Patricia lo reprodujo, escucharon conversaciones que mencionaban la fase final del proyecto, reunir a todos los perros hermanos para crear la generación perfecta de operativos caninos. Planean usar las habilidades naturales que estos perros han desarrollado para criar una nueva generación, explicó Patricia a Elena y Camila. Quieren crear perros que combinen inteligencia superior, lealtad programada, y capacidades de vigilancia innatas. Las grabaciones también revelaron ubicaciones donde otros perros hermanos podrían estar ubicados. Luna había estado recopilando esta información instintivamente, como si sintiera que eventualmente sería importante para reunir a su familia separada. Es increíble, murmuró Elena. Estos animales han mantenido conexiones emocionales y han desarrollado estrategias de supervivencia que sus manejadores nunca anticiparon. Esa noche, Patricia enfrentó una decisión que cambiaría el curso de su vida y la de los perros.
Las grabaciones de Luna habían proporcionado información suficiente para localizar y rescatar potencialmente a toda la familia de perros hermanos, pero hacerlo requeriría una operación masiva coordinada a nivel internacional. No puedo separar a Titán y Luna otra vez, declaró Patricia durante la reunión familiar con los Herrera. Han encontrado algo en estar juntos que es crucial para su sanación. Elena asintió comprensivamente. Camila y yo habíamos llegado a la misma conclusión. Luna ha sido más feliz en estas pocas horas con Titán de lo que ha estado en meses. Pero hay más, continuó Patricia. Si vamos a rescatar a los otros perros hermanos, necesitaremos un lugar seguro donde puedan estar juntos durante su rehabilitación. Un lugar donde puedan formar una manada real y sanar como familia. Camila, quien había estado silenciosa, finalmente habló. ¿Y si creamos un santuario? Un lugar específicamente diseñado para perros que han sido traumatizados por actividades criminales. Podríamos usar todo lo que hemos aprendido sobre rehabilitación para ayudar no solo a estos perros, sino a otros en situaciones similares. La idea resonó inmediatamente con todos los presentes. Patricia tenía los recursos financieros del gobierno para la investigación continua, Elena tenía experiencia en cuidado de animales traumatizados, y Camila tenía el entrenamiento veterinario necesario. Sería el primer centro de su tipo en Europa, murmuró Patricia. Un lugar donde los perros víctimas de crímenes puedan sanar juntos. Titán y Luna, como si entendieran la importancia de la conversación, se acercaron al grupo y se sentaron juntos, mirando a los humanos con expectativa. 6 meses después, el santuario Justicia Canina estaba en plena operación en una propiedad expansiva en las colinas entre Madrid y Sevilla. Patricia había usado su posición para asegurar financiamiento gubernamental, mientras que Elena y Camila habían diseñado las instalaciones con input de expertos en comportamiento animal. Titán, Luna, y 5 otros perros hermanos rescatados de operaciones similares vivían juntos como una manada real por primera vez desde su separación forzada años atrás. Cada uno había llegado traumatizado y condicionado, pero gradualmente estaban redescubriendo lo que significaba ser simplemente perros. El progreso ha sido extraordinario, reportó Camila durante una entrevista para una publicación veterinaria. Cuando los perros traumatizados pueden sanar en compañía de otros que entienden su experiencia, la recuperación se acelera exponentially. Patricia había encontrado una nueva vocación como directora del santuario, combinando su experiencia forense con trabajo directo de rehabilitación animal. Estos perros me han enseñado más sobre justicia y sanación de lo que cualquier caso humano jamás podría, reflexionó. Pero el trabajo del santuario se extendía más allá de estos casos específicos. Se había convertido en un centro de investigación para desarrollar mejores métodos de rehabilitación para animales víctimas de crímenes, y un modelo que otros países estaban comenzando a replicar. Titán, en particular, había florecido en su nuevo rol como perro embajador del santuario. Sus habilidades desarrolladas para detectar engaño y leer comportamiento humano lo hacían extraordinariamente efectivo en evaluar visitantes y nuevos empleados. Pero ahora usaba estas habilidades por elección, no por coerción. La diferencia es que ahora Titán confía en su propia judgment, explicó Patricia a un grupo de visitantes. Ya no está esperando órdenes o siguiendo condicionamiento. Está tomando decisiones basadas en sus propios instintos y experiencias. Una tarde, mientras Patricia observaba a la manada de perros hermanos jugando juntos en el gran campo del santuario, recibió una llamada que abriría el próximo capítulo de su trabajo. Era de un investigador en Barcelona que había descubierto algo extraordinario, un border collie que parecía tener la capacidad de reconocer relaciones familiares entre humanos que ni siquiera los mismos humanos sabían que existían. Doctora Ruiz, dijo la voz por teléfono, creo que tenemos otro caso que va a fascinarla. Este perro, Max, ha estado reuniendo familias de maneras que desafían toda explicación científica. Es como si pudiera ver conexiones genéticas que son invisibles para nosotros. Patricia miró a Titán, quien había levantado la cabeza como si hubiera escuchado algo importante en la conversación telefónica. ¿Crees que hay más hermanos allá afuera que necesitan encontrarse?, le preguntó suavemente. Titán se acercó y puso su cabeza en su regazo, un gesto que había llegado a significar confío en ti para hacer lo correcto. Dígame más sobre este Max, dijo Patricia al teléfono, mientras acariciaba a Titán. Si hay otra familia que necesita reunirse, estaremos listos para ayudar. El ciclo de justicia, sanación y reunificación familiar continuaría.
Pero ahora Patricia tenía una manada completa de colaboradores caninos, cada uno con sus propias habilidades extraordinarias desarrolladas a través del trauma pero dirigidas hacia la sanación. El santuario había demostrado algo que Patricia siempre había sospechado, que la verdadera justicia no venía solo de castigar a los culpables, sino de sanar a las víctimas y restaurar las conexiones que habían sido rotas. Y nadie entendía esto mejor que los perros que habían perdido a sus familias y las habían encontrado de nuevo. Esta historia establece la conexión entre Titán y Luna como hermanos separados, introduce el concepto del santuario como lugar de sanación, y prepara el terreno para el sexto vídeo sobre Max en Barcelona que puede detectar relaciones familiares humanas ocultas, completando así el círculo de perros que ayudan a reunir familias tanto caninas como humanas.